Gran parte de la ciudad capital amaneció sin agua este lunes. Esto tras el anuncio de Hidrocapital de la paralización del sistema TUI 2 por una rotura de un tubo. Sin embargo, los caraqueños aseguran que la problemática del servicio tiene más de 4 años. No, tenemos varios años, de decirte cuánto, bueno, son muchos. Esa problemática, que llega el agua hedionda y no le hacen el tratamiento que es. Entonces uno tiene que venir al chorrito, que esta es la mejor agua 100%, y con esto nos abastecemos y tomamos agua y estamos sanos. Por si es por el agua de tubería, horrible. ¿Cuántas veces a la semana tienes? Vengo 3 veces, algunas veces 4 veces. Los adultos mayores padecen por las constantes fallas en el servicio. Muchos deben recorrer largas distancias para poder llenar 1 o 2 botellones y abastecer sus hogares con un poco de agua. Había bastante agua, pero ya no hay ahorita agua nada. Teníamos agua siempre, porque me llegaba de la tubería y ya no. Ya se acabó como están acomodando los tubos. Entonces tenemos que estar agarrando agua para acá abajo. ¿Cuántos viajes tiene que hacer aproximadamente? Bueno, 2 veces. 2 veces porque tengo una nieta y para que la hija le lave la ropita y todo, y la comida. Para algunos habitantes del centro de Caracas, la problemática del servicio de agua tiene más de 20 años y ocupan entre 1 y 2 horas diarias buscando una toma improvisada en la Cota 1000 para llevar agua a sus viviendas. Eso lleva años, ¿viste? Más de 30 años. Pues yo vivo ahí. Ya sé que yo tenía 18 años, empecé a cargar agua aquí. Yo tengo 53 ya. De los 18 años estoy cargando agua. Yo vivo ahí mismo, ahí, que era unos containers antes. Que lo que el gobierno, bueno, el gobierno transformó eso en una residencia. Sí, problemática del agua siempre. ¿Cuántas veces a la semana tiene que venir para acá? Cóchale, casi todos los días, ¿oíste? Los choferes de las cisternas señalaron que en los últimos días la demanda ha aumentado debido a las roturas de varios tubos en Caracas. Ahorita sí, fuerte, ya tenemos 8 días. Fuerte. Normalmente hacemos 4 o 5 días semanales en normalidad. No se trabaja como estamos ahorita. Las colas son eventuales, muy pocas. Ahorita sí tenemos 3, 4 horas de cola, como lo estás viendo, y nos tardamos mucho. Debido a los anuncios de Hidrocapital sobre la paralización del sistema TUI 2 por la rotura de un tubo matriz, los caraqueños deben pagar entre $30 y $120 para poder costear una cisterna de 10.000 o 20.000 litros. Según la organización no gubernamental Monitor Ciudad, el 88% de la población venezolana no cuenta con el servicio de agua de forma constante, siendo las mujeres las más afectadas por ser las administradoras de los hogares, lo que significa que invierten entre 4 y 5 horas semanales en la búsqueda de agua. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Ecarri aseguró que alterar los símbolos de la capital constituyó un crimen contra el patrimonio histórico de la nación y que por este motivo luchará para defender el León de Caracas. Hoy queremos denunciar ante el país y ante la comunidad internacional, queremos ratificar la denuncia que ha hecho nuestra fracción de concejales en el Consejo Municipal de Caracas, que dirige la concejal Mayerlin Oquino. Hemos sido víctimas los venezolanos de un ataque contra nuestra identidad. Entre las acciones a tomar, afirmó que asistirán al Consejo Nacional Electoral para solicitar un referéndum consultivo en el que los caraqueños decidan si desean conservar sus símbolos tradicionales. Retó al chavismo a medirse en lugar de imponer decisiones. Vamos a acudir al Consejo Nacional Electoral a solicitar un referéndum consultivo sobre los símbolos de Caracas. Si es la mamarrachada esta que acaban de presentar, que es una falta de respeto a la identidad de Caracas, o si es nuestro escudo, nuestro león, que le pertenece a Simón de Bolívar, a su descendiente Simón Bolívar, le pertenece a todos los bolivarianos, a todos los caraqueños y nos pertenece a todos los venezolanos. El dirigente además asomó la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar que sea derogada la ordenanza firmada por la alcaldesa Carmen Meléndez el pasado 13 de abril y dijo que quizás por las divisiones internas que tienen en el chavismo, el tribunal se comporte como un poder independiente. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
Los 68 opositores mostraron su preocupación ante la posibilidad de que eventualmente se reanude el comercio petrolero entre Venezuela y Estados Unidos debido a la crisis energética causada por la guerra en Ucrania. En una carta pública encabezada por el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, exiliado en España, el grupo de opositores señala los riesgos de que instituciones estadounidenses terminen encubriendo a la administración de Maduro, a quien calificaron como uno de los regímenes más tiranos en la historia del mundo. Asimismo, rechazaron que se alivien las sanciones internacionales impuestas a Maduro, que según la misiva son un mecanismo pertinente y limitan la capacidad financiera del Estado venezolano. Al tiempo, el grupo de opositores consideró que la pobreza y la migración masiva de venezolanos no se debe a dichas restricciones económicas. En la carta, los dirigentes políticos, diplomáticos y especialistas denunciaron un robo al país superior a los 600.000 millones de dólares por parte de la administración de Maduro. Además, instaron a que se mantenga el cerco al narcotráfico venezolano, se prosigan los juicios contra presuntos testaferros. Igualmente solicitaron el respaldo de la Casa Blanca para la investigación de la Corte Penal Internacional sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Entre los firmantes figuran María Corina Machado, Miguel Otero, Humberto Calderón, Carlos Blanco, Virginia Olivo y William Cárdenas. De acuerdo al informe, un 65% de los delitos ocurrieron en días de semana y un 58% se registraron en espacios abiertos o vía pública. Asimismo, detallaron que 3 de estas situaciones tuvieron una relevancia mayor en redes sociales, como lo fue el caso de la presunta agresión a la medallista olímpica Stephanie Hernández, el hombre herido dentro del local Greenwich Pub en Chacao por parte de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, y una mujer presunta escolta que sacó un arma de fuego para agredir a 2 jóvenes en el concierto de la banda colombiana Morat. Se registraron 35 hechos violentos en la ciudad capital. 21 de ellos correspondieron a homicidios intencionales, representando un 60% del total, y 8 fueron lesiones graves o leves, con un 23% de concurrencia. En el resto de los casos, el observatorio documentó episodios de robos, coacción y tentativas de homicidio intencional. La Asociación Norte Santanderiana de Personas con Diversidad Funcional afirmó que la población en condición de discapacidad no ha encontrado ningún tipo de apoyo en la ciudad colombiana de Cúcuta. Señalan que en la actualidad la precariedad obliga a muchas personas con discapacidad a buscar la caridad humana en las vías públicas. Desde el organismo aseguran que a pesar de que existe toda una legislación nacional amparada en un marco jurídico, la misma no se cumple, especialmente tras el decreto de pandemia en el año 2020. Un documento del Plan de Respuesta del Sector Salud al Fenómeno Migratorio del Ministerio de Salud de Colombia resaltó que en 2018 el 2.6% de la población presentó algún tipo de discapacidad, es decir, 11.648 personas con condición migratoria regular. El presidente ruso Vladimir Putin condecoró por su heroísmo a la Brigada número 64 de Infantería Motorizada, acusada por Ucrania de la masacre ocurrida en la localidad de Bucha, cerca de Kiev, donde hallaron numerosos cuerpos de civiles asesinados. Putin firmó un decreto que concede el título honorífico de guardia a la brigada por el heroísmo, la tenacidad, determinación y valentía de sus efectivos. Después de casi un mes de los ataques a Bucha, familiares y amigos pudieron enterrar a un hombre asesinado por las fuerzas rusas. La ceremonia tuvo lugar en el cementerio municipal. Según el registro de las autoridades ucranianas, unos 700 cadáveres fueron encontrados en esa ciudad. Ucrania finalizó el formulario para ser reconocido como un país aspirante a ingresar en la Unión Europea. El presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, señaló que su pueblo lucha por esa aspiración. La entrega del formulario la formalizó el presidente ucraniano en una reunión que sostuvo con el embajador de la Unión Europea en su país, Mati Masikas.
El líder prorruso Víctor Medvedchuk, considerado amigo del presidente Vladimir Putin y actualmente preso por las autoridades de Kiev, pidió a través de un video que se le canjee por civiles y soldados ucranianos que resisten en la asediada ciudad de Mariupol. Yo, Víctor Medvedchuk, quiero dirigirme al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con la solicitud de intercambiarme por la parte de Ucrania, por los defensores de Mariupol y sus pobladores, que se encuentran allí y no tienen posibilidad de una salida segura a través de los corredores humanitarios. El abogado defensor de los derechos humanos, Joel García, aseguró que los modelos de las presuntas torturas utilizados por los cuerpos policiales venezolanos son una réplica de los aplicados en Cuba y Nicaragua. Lo que sucede en Cuba, lo que sucede en Nicaragua, no es nada diferente a lo que sucede en Venezuela. Basta que usted sea incómodo al régimen de gobierno, que es muy similar al de Cuba y al de Nicaragua, para que usted pueda ser víctima de ser un preso político. Si usted es incómodo por la forma que habla, si usted es incómodo por la forma que piensa, si usted es incómodo por ser opositor o disidente a ese pensamiento divergente, usted puede ser reo, usted puede ser un preso político en Venezuela. García detalló durante su intervención en el foro Personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, organizado por el Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones, la situación que viven los presos políticos en Venezuela. En Venezuela reina la impunidad en violaciones a los derechos humanos. Nuestros presos políticos están sufriendo una calamidad. Nuestros presos políticos no cuentan con la asistencia de salud adecuada, no cuentan con la alimentación necesaria, amén de aquellos que tienen la fortuna de que familiares o amigos le puedan ayudar o coadyuvar en esa asistencia. Por último, el abogado explicó que en Venezuela no existe la separación de poderes, lo que ha ocasionado la vulneración de los derechos humanos y los presuntos crímenes de lesa humanidad. Aproximadamente el número de venezolanos refugiados y migrantes en América Latina y el Caribe es de 5.6 millones, mientras que el total aproximado de venezolanos refugiados en el mundo es de 6.10 millones, según las cifras oficiales de la Organización de la ONU. Los principales receptores de venezolanos son Colombia con 1.84 millones, Perú con 1.29 millones, le sigue Ecuador con 513.900, Chile cuenta con 448.000 y Panamá con 121.600 venezolanos. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, asiste en Panamá a una reunión regional sobre migración, a pocas semanas de que Estados Unidos levante restricciones fronterizas con México. Informa Raquel Herrera de La Voz de América. Ya está en suelo panameño el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien junto a autoridades panameñas y demás países de la región encabezarán la cumbre ministerial sobre migración, a excepción de Venezuela y Nicaragua, quienes no participarán en la misma, de acuerdo a información de Cancillería panameña. Se sabe que esta reunión es un preámbulo para la Cumbre de las Américas prevista para junio próximo, de acuerdo a información brindada por el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols. Se tiene previsto que en horas de la tarde y noche y resto de mañana continúen llegando las delegaciones a suelo panameño, entre estas Colombia, México, El Salvador y Ecuador. Para mañana martes, en horas de la mañana, se tienen previstos las primeras reuniones de trabajo y a eso de las 11:30 se tiene contemplado una conferencia de prensa que estaría dirigiendo el secretario de Estado de Estados Unidos, asimismo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, como autoridades panameñas. Desde Ciudad de Panamá les informó Raquel Herrera de La Voz de América para BPI TV. La presidenta del Comité de Afectados por los Apagones, Aixa López, señaló que en el primer trimestre de 2022 se han contabilizado 13.950.000 fallas eléctricas en Venezuela. Desde 6 horas, 12 horas, 16, 14, hasta 2 días, 3 días sin el fluido eléctrico. Y esto tiene a los usuarios muy molestos, indignados, porque no pueden hacer su día a día.
Los registros que nosotros hacemos son de las denuncias que nos hacen los usuarios a través de los integrantes del comité a nivel nacional, y estas las hacemos cortes mensuales porque es mucho más fácil manejar. Este año, este primer trimestre, hemos registrado ya 13.950 fallas. López manifestó que las fallas en el servicio eléctrico se dan en la generación, transmisión y distribución. Asimismo, indicó que Caracas es protegida a través de los racionamientos y la administración de carga. Bueno, en primer lugar, porque en Caracas está el asiento del poder, Marjorie. Entonces protegen Caracas, y esto lo hacen con la administración de carga o los llamados racionamientos, que están haciendo que lamentablemente los racionamientos justificar que sí están los apagones, y por ello tienen que administrar carga para poder tener fluidos, garantizar fluidos, por ejemplo, en la ciudad capital, y en el interior no lo tienen, porque de hecho tienen racionamiento y tienen apagones, porque es difícil de controlar cuando un sistema está tan acabado. El Comité de Afectados por los Apagones ha reportado un total de 442.000 fallas eléctricas desde el megapagón de marzo de 2019. Una serie de publicaciones encendieron la alarma en las redes sociales tras ofertar órganos humanos a través de la plataforma Marketplace. Quisimos ir un poco más allá y ver si esto de verdad sería viable para los venezolanos o si solo se trata de una oferta engañosa. A través de Facebook, las publicaciones ofrecían un riñón en perfecto estado. Al menos 5 de este tipo se realizaron desde los estados Falcón, Lara, Bolívar y Vargas. Una de las personas detalló que vendía el órgano para cancelar deudas. En Venezuela está prohibida la comercialización de órganos según lo establece el artículo 10 de la Ley de Donación de Trasplantes de Órganos y Tejidos. Está prohibida cualquier transacción comercial, compensación monetaria o retribución material, directa o indirecta, por los órganos, tejidos y células a ser usados con fines terapéuticos, de investigación o docencia, establece el artículo. El doctor Luis Hernández, médico nefrólogo, explica además que esta donación debe realizarse entre personas con hasta un 5º grado de consanguinidad. La ley está bien clara. Tú puedes donar hasta un 5º grado de consanguinidad. ¿Sabes? Para ser donante tienes un 5º grado de consanguinidad, con 2 excepciones. O tu pareja, que sea compatible con usted, o un hijo adoptivo, que tenga más de 12 años adoptado, y sea compatible con usted. ¿Ves? Entonces, eso que estamos viendo ahorita es una cosa que es como que es desesperación de parte y parte, porque el paciente renal quiere trasplantarse porque se siente asfixiado de vivir, de tener que depender de una máquina para poder sobrevivir. Y comienza también las personas que están pasando por situaciones económicas precarias o malas, que alguien le dice, bueno, pero vende un órgano. Eso en este país eso no existe. Hernández explica que este tipo de procedimientos no son sencillos y deben ser realizados por personal capacitado por correr riesgo de muerte celular del órgano. Al sacar el riñón, si uno está ahí, tiene que pasarlo rapidísimo por allá, porque comienza lo que se llama, lo que te dije, al cortar la sangre, no llega, o sea, al cortar la arteria, no llega sangre hasta allá. Como no se llega sangre hasta allá, comienza a morirse el riñón. Vamos a hablar así en criolla. Entonces hay que meterlo en unas soluciones específicas que tienen ciertos elementos para ayudar a que este riñón se mantenga como si estuviera dentro del cuerpo de la persona. Y se mete en una camarita, como una maquinita, que es una cámara hiperbaria, tiene presión, para ayudar a mantenerlas ahí, ¿verdad? ¿Por qué no lo puedes hacer? Porque eso nada más lo hacen cirujanos que son expertos en trasplantes, que es otra cosa. No todo el mundo es un trasplante. Sobre este tema, Francisco Valencia, director de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Vida, Codevida, hizo un llamado a la sociedad civil a no dejarse engañar por este tipo de ofertas. No cualquier persona puede donarle a alguien que esté interesado, inclusive si lo quiere hacer de un gesto generoso, sin haber una transferencia de negociación entre eso. Existe un reglamento, existe una ley,
Y los médicos que existen en Venezuela y que todos conocemos, que hacen este tipo de trasplantes, todos sabemos quiénes son ellos, no se van a prestar para este tipo de procedimientos. El llamado al Estado venezolano es a reactivar los programas de trasplante de tejido y órganos para de esta manera terminar con este tipo de ofertas engañosas que lo que hacen es aprovecharse de la necesidad tanto del que sufre la enfermedad como del que necesita quizás el dinero para salir de apuros económicos. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Cuba confirmó una ronda de conversaciones con Estados Unidos para abordar la migración el próximo jueves 21 de abril en Washington. Este sería el primer encuentro de alto nivel con el actual gobierno de Joe Biden. Así lo informó la Cancillería cubana, que destacó la participación del viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades alertó sobre un agente infeccioso que podría ser el responsable de los casos de hepatitis aguda severa de origen hasta ahora desconocido, detectados en niños de varios países. Reino Unido fue el primer país con este registro. Posteriormente también se notificaron casos en Dinamarca, Países Bajos, España y Estados Unidos. En Perú, más de la mitad de los nacimientos registrados en los últimos 5 años no fueron deseados en su concepción, según la ONU, un dato que encierra múltiples fallas como la vulneración del derecho de las mujeres a planificar su familia, el bajo uso de anticonceptivos en el país o la violencia sexual. Cuando se les preguntó a las mujeres que fueron parte de la encuesta, ¿no?, sobre la intencionalidad de los embarazos que habían y de los nacimientos, que habían tenido, en ese momento, aproximadamente el 52.1% de las encuestadas dijo que esos nacimientos no fueron deseados al momento de la concepción, ¿no? Eso significa de que 1 de cada 2 nacimientos, si se hubiesen, digamos, ejercido el derecho a planificar, pues no hubieran digamos, cursado en términos de un embarazo. Las autoridades ucranianas informaron que unas 3 personas murieron en los últimos bombardeos rusos registrados en Kharkov, al este del país, donde también hay unos 16 heridos. Además, las autoridades locales pidieron a los ciudadanos refugiarse por la intensidad de los bombardeos que ha crecido en las últimas horas. Rusia expulsó a 36 diplomáticos europeos como respuesta a las sanciones del continente. Mientras tanto, Estados Unidos y la Unión Europea están dispuestos a imponer nuevas sanciones contra Rusia, afirmó el gobierno italiano. Igualmente, Estados Unidos, varios países europeos, Canadá y Japón reiteraron su apoyo y solidaridad con Ucrania. El Fondo Monetario Internacional estimó que el Producto Interno Bruto de Rusia se contraerá un 8,5% este año debido a las sanciones internacionales por su invasión a Ucrania, país donde se prevé una contracción de 35% de su economía. En Kiev, cientos de ucranianos forman una kilométrica cola delante de la principal oficina de correos de la capital para obtener el sello del buque insignia de Rusia en el Mar Negro. Esperan su turno para conseguir esto, el sello que celebra la resistencia ucraniana frente al buque ruso Moskva. Fueron cientos los ucranianos que acudieron a la principal oficina de correos de Kiev, donde desde el día 13 se vende este sello conmemorativo, en el que se puede ver el buque insignia de la flota rusa junto a un soldado ucraniano haciendo un gesto que traspasa fronteras y un texto en el que se puede leer buque de guerra ruso, jódete. La imagen fue creada por el artista Boris Gro en honor al guardia fronterizo ucraniano Roman Gribov y a sus 12 compañeros, capturados en la pequeña isla de las serpientes tras responder, con estas palabras, a las exigencias de rendición que les lanzaban desde el Moskva, que terminó semanas después hundido en el Mar Negro.
La Audiencia Nacional de España autorizó a la jueza colombiana Cristina Lombana Velázquez a interrogar al militar retirado del ejército venezolano Hugo El Pollo Carvajal para este jueves 21 de abril. Velázquez buscará obtener más información sobre el supuesto financiamiento que estaría entregando la administración de Nicolás Maduro al candidato Gustavo Petro para su campaña presidencial, tras declaraciones de Carvajal en octubre de 2021. Aseguró que mientras fue director de inteligencia y contrainteligencia militar de Venezuela, recibió una gran cantidad de reportes señalando que ese financiamiento internacional estaba ocurriendo. En este sentido, Petro le pidió a la Corte Suprema de Colombia que lo investigara por esas acusaciones. Por su parte, Gustavo Petro le pidió a la senadora Piedad Córdoba detener todas sus funciones dentro del comando de campaña del pacto histórico hasta que logre solucionar sus problemas judiciales. La congresista está siendo investigada luego que Hugo El Pollo Carvajal acusara a Petro y al pacto de histórico de recibir dinero por parte de la administración de Nicolás Maduro. A Córdoba también se le acusa de presuntas vinculaciones con Alex Saab, quien actualmente se encuentra detenido en los Estados Unidos. El Sendas informó que la canasta alimentaria familiar se ubicó en $471,16, equivalente a 2.115,50 bolívares, lo que representa un aumento de $16,23, equivalente a 3,6% respecto al mes de febrero. Los venezolanos requieren unos 16.27 salarios mínimos mensuales, 0.54 salarios mínimos diarios para cubrir el costo, es decir, 70,51 bolívares o $15,70 diariamente. La variación anual en bolívares es de 245,2% del periodo marzo 2021 a marzo de 2022. En dólares, el aumento sería de 46,05%. La Organización Nacional de Trasplante de Venezuela llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso del que tenga conocimiento relacionado con la compra, venta o tráfico de órganos humanos. A través de un comunicado en el que indicó que es un crimen tipificado que se paga con cárcel para todos los involucrados en este ilícito. Quien pague, medie o trance con propósito de lucro en procura de órganos, tejidos y células para fines terapéuticos será sancionado con penas de prisión entre 4 y 8 años, declaró el organismo al citar el artículo 45 de la Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células en Seres Humanos. La organización afirmó que en Venezuela existe mucho desconocimiento sobre el procedimiento para la adquisición legítima y trasplante de órganos, entre ellos los sitios donde se practica esta operación y los parámetros sanitarios para realizarla. El coordinador de la Coalición Sindical Nacional, Carlos Salazar, detalló las exigencias que harán durante las mesas de diálogo con la Organización Internacional del Trabajo que se llevarán a cabo la próxima semana en Caracas. De que los trabajadores venezolanos seguiremos reclamando el respeto a la Constitución, el respeto a las convenciones colectivas y que no queremos que se nos sigan muriendo jubilados. Es por eso que se debe aprovechar los espacios para que venga la Organización Internacional del Trabajo y no quede como una oficina más, porque lo que se piensa es montar una oficina técnica de la OIT en Venezuela, pero no puede ser una oficina técnica que acompañe al gobierno, sino que sea fiscalizadora de todos los derechos laborales que nos han conculcado este gobierno por más de 20 años. Es por ello que mi llamado es a todos los dirigentes sindicales y asociaciones de jubilados del país que en el marco de la llegada de la OIT no se mantengan en sus casas, sino que vayamos a los espacios de la calle para demostrarles a nivel internacional y a los miembros de la OIT que aquí en Venezuela no hay normalidad. No puede haber normalidad cuando trabajadores tanto de empresas privadas como de empresas públicas no tienen una seguridad social, no tienen prestaciones sociales y realmente nos desalojaron de todo. Y cómo el gobierno va a indemnizar a las víctimas, a los jubilados y las organizaciones sindicales,
Allí está la discusión y allí está el reclamo y concientización de todos los venezolanos en ese hecho que llega la OIT a Venezuela a partir del domingo 24 de abril y los días 25, 26, 27 y 28 estará en Venezuela y desde allí todos a luchar y a seguir protestando en la calle. Los gremios convocaron a una movilización en el centro de Caracas el 1 de mayo, junto a una jornada de protestas en todo el país, para continuar con sus exigencias por el respeto a los derechos laborales. Buenas tardes. La dirigente opositora Delsa Solórzano desmintió que la oficina de la Corte Penal Internacional fuera instalada en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. La próxima vez que tengamos algún conocimiento de la Corte Penal Internacional va a ser en el momento procesal oportuno y cuando se defina dónde, cómo y en qué términos se va a instalar la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela, que tampoco es cierto que ya se instaló, tampoco es cierto que esté en el TCJ ni en ningún lado, no está instalada. La presidenta del Partido Encuentro Ciudadano criticó el último informe presentado por la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. No es una oficina tampoco que se parezca a la oficina de la señora Bachelet. Ojo, que para muchas víctimas esa oficina es poco o nada lo que ha hecho por las víctimas. Ha recibido denuncias, sí, pero de manera poco eficiente. Y de hecho su último informe fue muy criticado por nosotros porque es un informe no solamente insuficiente, sino que casi que es una burla a la violación a los derechos humanos en Venezuela. Por otra parte, Solórzano aseguró que la tolda política apoya la renovación del liderazgo opositor. Sin embargo, no cree que sea a través de primarias que se logre. Creemos profundamente en la necesidad de una medición. Yo no la llamo primarias, reitero, porque nosotros no vamos bajo ningún respecto a contribuir a la agenda de normalización del régimen. Porque de hablar simplemente de primarias es ponernos en una agenda electoral donde todo está chévere y normal y donde tenemos, entre comillas, subrayado y con marquesina, el mejor CNE de la historia. Yo no creo en eso. Eso no es verdad. Entonces es mucha la lucha que hay que dar para lograr un proceso de elecciones libres, justas y verificables. Ante el último informe presentado por la ACNUS sobre el incremento de los migrantes venezolanos, Solórzano dijo que esta es la principal evidencia de que el país no ha mejorado tanto socialmente como económicamente. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. El servicio secreto neutralizó y mató a un presunto intruso en la residencia del embajador de Perú en la capital estadounidense. El reporte lo tiene Jaime Moreno de La Voz de América desde Washington. En Washington, las autoridades investigan las circunstancias que rodearon la muerte de un hombre que intentaba ingresar a la casa de la residencia de la Embajada de Perú en Washington. La residencia le reportó al servicio secreto, que es el que se encarga de la seguridad de las embajadas, que un hombre estaba con una estaca de metal rompiendo los vidrios de la vivienda y de inmediato el servicio secreto se desplazó a esta área residencial. La vivienda está ubicada un poco más allá de donde se encuentra la patrulla de la policía y en ese punto fue donde se dio el incidente. Llega el servicio secreto y lo que ocurre es que este señor, que se cree tiene entre 20 y 30 años de edad, respondió violentamente. Trataron de detenerlo, pero esta persona opuso resistencia y recibió disparos por parte de los agentes del servicio secreto. El embajador y su familia y las personas que se encontraban en la residencia no presentan ningún tipo de herida, ni tampoco quedaron heridos los agentes del servicio secreto que atendieron la situación. Desde Washington, Jaime Moreno, Voz de América. La Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló a otras 25 ONGs nicaragüenses en sus continuas represalias a los defensores de derechos humanos, sumando 137 organizaciones civiles sin fines de lucro ilegalizadas desde diciembre de 2018, a petición del régimen de Daniel Ortega.
Autoridades y defensores ambientales hicieron un llamado a los gobiernos de la región a unirse con urgencia al acuerdo de Escazú, que insta a garantizar los derechos a los defensores de derechos humanos. Este es el primer gran pacto medioambiental de Latinoamérica y pionero en el mundo en la protección de los ambientalistas. Los Estados miembros celebran hasta el viernes en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile la primera reunión de la conferencia de las partes de este pacto. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional rechazó la solicitud de aplazamiento de la administración de Nicolás Maduro y reanudará la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El fiscal jefe del organismo internacional, Karim Khan, manifestó que el Estado venezolano no proporcionó materiales adicionales en apoyo a su solicitud de aplazamiento de la investigación y se refiere principalmente a materiales de información previamente presentados a la Fiscalía. Cabe destacar que la administración de Maduro se refirió a 9 informes que fueron enviados a la Fiscalía desde el 2020. También suministró data estadística y se refirió a distintas normas legales que están discutiendo en la Asamblea Nacional Oficialista. Sin embargo, la CPI señaló que ya revisó y evaluó dicha información durante el curso del examen preliminar para llegar a su evaluación. Por lo que Khan solicitó a la Sala una autorización para reanudar la investigación en virtud del artículo 18.2 del Estatuto de Roma. Además, indicó que solicitará invitar a las víctimas a formular observaciones para determinar si hubo crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La organización no gubernamental Provea señaló que se abre un nuevo proceso en la Sala de Cuestiones Preliminares que determinará o no si la gestión de Maduro está realizando investigaciones genuinas sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Calixto Ávila, especialista en derechos humanos de Provea, destacó la importancia de que testigos sean parte de la investigación que lleva la CPI. Este proceso, lo importante que hay que subrayar es que el fiscal ha dicho que solicitará también a la Sala de Cuestiones Preliminares que determine el procedimiento, digamos, o por lo menos que notifique e invite a los representantes de las víctimas y a otros sujetos interesados en el proceso a que envíen información dentro de este incidente ante la Sala de Cuestiones Preliminares, en donde se deberá definir si la Sala de Cuestiones Preliminares autoriza al fiscal Karim Khan a continuar la investigación que ha decidido abrir sobre la situación de Venezuela. Por su parte, la organización no gubernamental Foro Penal también reaccionó ante la solicitud de la CPI de continuar investigando las presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela. Esto es importante ya que pues continuaría ahora el proceso que así la Fiscalía, repito, comenzó el año pasado o a finales del año pasado y pide autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, no solo para continuar esta investigación que ya se había iniciado, sino también para que las víctimas sean escuchadas. Entre tanto, Alonso Medina Roa, abogado de la Coalición de los Derechos Humanos y la Democracia, explicó que la solicitud de Venezuela solo impide que se investigue de forma temporal, mientras que la Sala de Cuestiones Temporales responde a la petición del fiscal general de reanudar la investigación. La investigación continuaría, sin embargo, hay una especie de inhibición temporal, que es el término que usa el Estatuto de Roma, es decir, una paralización, un tiempo que se le daría al Estado venezolano a los fines que por medio de la justicia nacional, de los organismos internos, se realicen ciertas investigaciones sobre los casos que ya han estado referidos en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Recordemos que son aproximadamente 130, 120 y algo casos que están ante esa instancia internacional, de los cuales el Estado venezolano debe dar respuesta. Por su parte, el líder opositor Juan Guaidó manifestó que la solicitud por parte del fiscal de la CPI reivindica la labor de las víctimas, sus representantes y la sociedad civil en el camino para lograr la justicia. Al tiempo, alentó a seguir luchando por la justicia, la libertad y la democracia. La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia recibió una comunicación por parte del organismo perteneciente a la ONU tras haber recibido y tramitado una denuncia hecha por dicha ONG. Ahora estarían a la espera de información solicitada a las autoridades de la administración de Nicolás Maduro.
El Comité contra la Tortura aseguró que en cuanto obtenga dichos datos, los compartirá con la coalición para que el proceso sea totalmente transparente y la decisión final se compartirá de manera pública. Desde su detención en agosto de 2017, la defensa del capitán Caguaripano ha denunciado la presunta forma sistemática en cómo ha sido torturado el militar. Además de las violaciones al debido proceso penal, golpes, descargas eléctricas y asfixia mecánica son algunas de las formas como habría sido torturado, lo cual ha causado el deterioro de su condición física. Buenas tardes. Los jubilados de la empresa estatal Petróleos de Venezuela protestaron este jueves para exigir el pago de sus fondos de pensiones. El gobierno nacional y las patronales PDVSA y PEQUIVEN han hecho un juego macabro con nosotros los jubilados. De ahí que nosotros estemos aquí en esta jornada maravillosa, nuevamente de lucha, exigiéndole a ellos, no pidiéndole, porque quien siembra tiene que recoger su fruto. Nosotros tenemos la moral suficiente por haber dejado una industria petrolera y petroquímica pujante. Si hay alguien que tiene valores, que tiene dignidad, somos nosotros los trabajadores jubilados petroleros y petroquímicos. Cerca de 2.600 jubilados de la industria petrolera han fallecido desde el 2016, esperando por el pago de sus fondos de pensiones. Que ha afectado y ha creado un daño dentro de los jubilados, que inclusive hoy por hoy 2.600 jubilados a nivel nacional desde el 2016 están siendo víctimas, que han muerto precisamente por la falta de esos pagos, de esos intereses. Aquí no se nos estamos pidiendo nada, aquí no estamos mendigando nada, aquí estamos exigiendo que se cumpla con ese compromiso de esos pagarés de un dinero que le corresponde a los jubilados petroleros. Actualmente un jubilado de PDVSA cobra cerca de $280 mensuales y su exigencia es de no menos de $600. Nos están pagando el equivalente a 4 petros más una pensión que, de acuerdo al grado homologado que han hecho ellos, tomando el dinero del fondo de pensiones para así pagarnos a nosotros, no asciende a 200 bolívares. Los representantes del sector exigieron también ser integrados en las mesas de diálogo con la Organización Internacional del Trabajo la próxima semana. Al señor Jorge Roy, para que nos pueda dar cabida en esa mesa de diálogo. Nosotros tenemos una comisión ya preparada, técnica financiera, que puede hablar del caso del fondo de pensiones. Tenemos intereses tanto en países en el exterior, como los que tenemos, propiedades que tenemos aquí dentro de Venezuela. Por eso queremos en esas mesas de diálogo participar, porque tenemos la prueba de eso y de que el Estado se está apropiando de algo que no es de ellos, que es de nosotros. Los representantes del sector aseguraron que continuarán en las calles y convocaron a una jornada de protestas el próximo 26 de abril y el 1 de mayo para continuar con la exigencia del respeto a sus derechos laborales y el pago de su fondo de pensiones. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Un escudo con una estrella roja y 3 rostros. Simón Bolívar, una mujer afrodescendiente y un hombre indígena. Una bandera con una montaña, un fondo rojo y una estrella blanca. Y un himno con una estrofa que enaltece el 27 de febrero de 1989. Son los nuevos símbolos de la ciudad de Caracas, decretados el pasado 13 de abril por la alcaldesa madurista Carmen Meléndez y aprobados por la mayoría chavista del Consejo Municipal. Para el concejal opositor José Gregorio Caribas, la elección de estos nuevos símbolos es netamente política y no obedece a la historia capitalina, por lo cual no son representativos para la mayoría. Cuando revisas lo que ellos manifiestan de el preámbulo a todo esto y lo presentan a cámara, la síntesis, por qué la propuesta de los cambios de símbolos, ves que es un homenaje a Chávez, que es un homenaje a los años de revolución. Vemos cómo meten la estrella roja, que es la que rompe las cadenas y todo eso. Entonces vemos que están convirtiendo los símbolos patrios de la ciudad de Caracas, de todo el pueblo venezolano, de toda la gente, blancos, amarillos, rojos, verdes, azules, de todos los colores, los están convirtiendo en unos símbolos netamente políticos.
Caribas denuncia además que esto sería la profundización de una serie de cambios de nombres representativos en la ciudad, que durante los últimos años ha visto como sus principales autopistas y estatuas representativas han sido modificados. No, tenemos la información ya de que el Liceo 25 de Julio de la parroquia San Juan le están cambiando el nombre, o ya se lo cambiaron, por el Liceo Robert Serra. Y así como eso, algunas calles de Caracas ya están siendo propuestas para algunos nombres que van a poner. Entonces creo que esto es un sentimiento de que hay del caraqueño, de la persona que sabe de la historia y todo eso, y no es que es una colonización, no es que es eso, sino que realmente es parte de la historia que vivimos o que vivieron nuestros antepasados. Para el historiador, abogado y presidente del Centro de Estudios Germán Rocio, César Pérez, estas modificaciones y especialmente el cambio del tradicional emblema de armas de Santiago de León de Caracas, uno de los sellos por excelencia de la venezolanidad concedido por Felipe II en 1591 a partir de los oficios de Simón de Bolívar, ancestro del Libertador, no obedece más que a un capricho de una parcialidad que manda en el país. Estos símbolos proyectan lo que es el devenir histórico de una población y es algo bastante complejo. No es como que de pronto estamos aquí reunidos no lo sé, una empresa, una sociedad mercantil y decimos, bueno, ahora queremos llegarle a los muchachitos pequeños, entonces cambiemos el logo para agregarle, no lo sé, un oso panda. De eso no se trata. No es que se deje por fuera a los indígenas, el nombre indígena está dentro, que es Caracas. La propia gallardía y valentía de los indígenas también se reconoce porque los pleitos que tuvieron evidentemente españoles con indígenas se recogen en nuestra historia, pero el mundo fue pasando. Los españoles pudieron imponer rasgos fundamentales de su cultura, pero los indígenas, que en su buena mayoría se volvieron cristianos y súbditos en su momento de la corona, como todos eran súbditos, pasaron a formar parte de la sociedad que somos. Miembros de la política han solicitado que este cambio sea derogado e incluso se someta a una consulta más amplia que involucre a todos los sectores de la sociedad. Desde Santiago de León de Caracas, en Venezuela, Irene Mejías. Con un fuerte operativo de seguridad en el que participaron unos de 800 a 1000 funcionarios, Hernández fue trasladado en un helicóptero al aeropuerto de Toncontín, en Tegucigalpa, desde donde viajará bajo custodia de agentes de Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. Una vez en suelo estadounidense, será presentado en una corte federal, donde se oficializará su arresto. Hernández enfrenta cargos relacionados con el tráfico de drogas y lavado de dinero, por lo cual Estados Unidos solicitó su extradición el pasado 15 de enero. El exmandatario se ha declarado inocente de todos los cargos en varias ocasiones. Insiste que no es narcotraficante y asegura que durante sus 8 años de gobierno ayudó a combatir este delito junto a agencias estadounidenses. Pablo Zambrano, presidente de Fetrasalud, se refirió este viernes a la denominada Carta de los 25, asegurando que su firma aparece en este documento a título personal y también diciendo que la misma no busca el alivio total de las sanciones, sino en algunos puntos específicos. Hay gente que no es del Foro Cívico, que es firmante de la Carta, o sea que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con las reuniones que se han realizado con el alto gobierno, en este caso. Ahora, mis motivaciones son personales. O sea, ahí la carta no, o sea, hay que leerla bien, ¿ves? Ahí no dice que se le quite las sanciones, o sea, en este caso al gobierno. Las sanciones individuales, bueno, esas las tienen que mantener. Nosotros hablamos de otro tipo de sanciones que son las sectoriales, ejemplo, que afectan, por supuesto, a la población. Porque ¿qué vamos a hacer nosotros con el petróleo debajo de la tierra? Pues, díganme, pues. ¿Qué vamos a hacer con el petróleo debajo de la tierra? Zambrano aseguró que la carta cumplió el objetivo de abrir un debate nacional y criticó que un sector de la oposición ataque a los firmantes. De paso, la carta cumplió su función, cumplió del debate, de abrir el debate para discutir sobre un tema que el gobierno lo utiliza como excusa, bueno, para llevarnos al hambre y la miseria.
Pero también lo utiliza el otro sector opositor para mantener un gobierno interino que también tiene denuncias de corrupción, ¿o es mentira? Pues, si tú me das un argumento, como muchos lo han hecho, sobre el tema de la carta, respetuoso, yo lo acepto, pero vas a ofender. Respecto a las reuniones que mantendrán las centrales de trabajadores con miembros de la OIT, Zambrano aseguró que se han mantenido encuentros de contacto con la central obrera previo a lo que será el 26 de abril. Zambrano calificó como necesario que esta carta se someta al debate de todos los sectores del país para de esta manera buscar una salida consensuada a la crisis con la administración de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Las organizaciones políticas venezolanas Alianza del Lápiz, Centrados y Movimiento al Socialismo emitieron este viernes un comunicado en conjunto donde piden el fin de las sanciones internacionales impuestas a la administración de Nicolás Maduro. Atacar a los venezolanos, no a los problemas de los venezolanos, ha sido el estilo de hacer política que ha dominado la vida nacional durante los últimos 23 años, con resultados desastrosos que están a la vista. Reza parte del texto divulgado a los medios de comunicación. Los partidos también pidieron el respeto a los 25 firmantes que enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Por último, exigieron la liberación de los presos políticos y las mejoras en las condiciones electorales. Nosotros no tenemos cómo suministrar un barril de petróleo ni a Estados Unidos ni a ningún otro país, sea vecino, amigo, enemigo, adversario o no adversario. Yo no creo que la producción petrolera venezolana vaya a recuperarse tan significativamente como lo dijo el presidente Maduro y su ministro Tarek El Aissami, que para el cierre de diciembre íbamos a tener 2 millones de barriles. Estos señores no conocen nada de petróleo, simplemente son unos irresponsables, o las dos cosas, que es mucho más grave todavía. Lo digo así, no hay posibilidad de una recuperación de la economía y de la industria petrolera de la economía venezolana si no se resuelve el conflicto político que ha conducido a sanciones económicas que afectan a la actividad productiva de la industria petrolera, que haga posible que el flujo de inversión necesario y requerido pueda llegar sustantivamente. Yo no veo en el corto plazo ninguna posibilidad de que haya un incremento de producción petrolera sustantiva con inversión sustantiva en Venezuela, mientras que siga el actual estatus político y económico en Venezuela con el señor Maduro. Más de la mitad del total de las solicitudes de refugio de venezolanos en el mundo fueron realizadas en Perú, siendo un aproximado de 537,000 los connacionales que pidieron protección internacional. ACNUR informó que hay 1 millón de solicitudes de asilo acumuladas a nivel global y es Perú el país que encabeza la lista. Le sigue Estados Unidos con 230,000 solicitudes, Brasil con 92,000 y Colombia con 30,000. En la última actualización del organismo de la ONU, más de 6 millones de personas han salido de Venezuela, de las cuales 5 millones están en América Latina, siendo Colombia el primer país receptor del mundo, con 1,8 millones de migrantes y refugiados provenientes del país petrolero. Maduro informó que Juan Carlos Loyo es el nuevo representante del Ministerio del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura en reemplazo de Olga Luisa Figueroa, quien había asumido este cargo el 9 de febrero de este año. Por su parte, Juan Arias figurará en el Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional en reemplazo de José Gregorio Biomorgi, quien había asumido el cargo en diciembre de 2021. Paralelamente a la designación de Loyo, la ahora exministra Figueroa se reunió con representantes del sector pesquero en el estado Falcón para aclarar que en coordinación con el Ministerio de Petróleo se puede ampliar el número de estaciones para abastecerlos. Lo que no se puede aumentar es la cantidad de litraje de gasolina asignada. El expresidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Iván Saquicela, informó este viernes que solicitó la extradición del expresidente Rafael Correa, que vive en Bélgica y fue condenado en ausencia a 8 años de cárcel por corrupción.
Correa, que gobernó Ecuador de 2007 a 2017, se instaló en Bélgica poco después de concluir su mandato y no ha regresado al país desde inicio de 2018, cuando comenzaron a abrirse procesos de investigación contra él y en 2 de ellos se emitieron órdenes de arresto preventivo. Por su parte, el exmandatario compartió la noticia en las redes sociales tildando de payaso al titular de la Corte Nacional de Justicia. Correa fue vinculado al caso de sobornos por $6.000 que ingresaron a su cuenta bancaria y que él en su momento alegó que era un préstamo de un fondo de su partido. Esposado de manos, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue entregado a los agentes de la DEA por el ministro de Seguridad, Ramón Sabellón, y después de una espera de 2 horas en la base aérea Hernán Acosta Mejía, fue subido con destino a Nueva York. La extradición del exgobernante hacia Estados Unidos, donde será enjuiciado por 3 cargos asociados al narcotráfico y uso de armas, le deja un mensaje a la justicia de su país, que durante años ha sido salpicada por denuncias de corrupción de jueces y magistrados. Justamente horas después de que Hernández despegara rumbo a Nueva York, el Departamento de Justicia estadounidense publicó la acusación completa contra el expresidente, 3 cargos que podrían desembocar en una pena máxima de cadena perpetua. Por el primer cargo que enfrenta Hernández, el de conspiración para importar más de 500 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. La sentencia mínima es de 10 años y la máxima de cadena perpetua si es declarado culpable. Por el segundo, usar y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para apoyar la importación de cocaína, puede recibir un mínimo de 30 años y un máximo de cadena perpetua. Y por el tercero, conspirar para usar las citadas armas, el máximo es también pasar la vida en prisión. En una rueda de prensa en Washington, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, afirmó que Hernández abusó de su posición como presidente de Honduras entre 2014 y 2022 para operar el país como un narcoestado. La acusación formal de 20 páginas alega que Hernández formó parte de una conspiración que desde 2004 transportó más de 500 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos a través de Honduras procedente de Colombia, Venezuela y otros países. En los últimos 5 años, Hernández reiteró ser inocente de las acusaciones que le hicieron narcotraficantes hondureños que enfrentan juicios en Estados Unidos, incluso de autoridades de ese país. El exgobernante reafirmó con firmeza en un video difundido por su esposa Ana García en redes sociales que es inocente de los cargos que le imputa Estados Unidos. Soy inocente. He sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. El expresidente de 53 años hará su aparición inicial este viernes ante el juez Stuart D. Aaron en Nueva York y está por ver qué pena pedirá contra él la fiscalía. Pero el Departamento de Justicia ya adelantó este jueves las sentencias asociadas a los cargos de los que le acusa. La ONU señaló que los ataques de las tropas rusas podrían constituir crímenes de guerra en Ucrania tras la invasión del 24 de febrero. Así lo aseguró la vocera del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani. También destacó que la Armada rusa bombardeó y asesinó indiscriminadamente a civiles. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que las negociaciones con Ucrania se estancaron. Por otro lado, el Kremlin registró un muerto y 27 desaparecidos tras el hundimiento de un buque militar en el Mar Negro. El ministro de Interior de la autoproclamada República Popular de Lugansk, Igor Kornet, afirmó que sostuvo reuniones en la región de Kharkov y que controlan una estratégica carretera en esa zona. Tras los ataques rusos en Irpin y Buchas, las calles quedaron devastadas. Aunque actualmente estos territorios no sufren los asedios de las fuerzas rusas, no será fácil la reconstrucción de las zonas. El próximo martes, el presidente ruso Vladimir Putin sostendrá una reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien viajará a Moscú para hablar de la invasión rusa a Ucrania. Así lo informó el Kremlin. 7.000 millones de dólares mensuales necesita Ucrania para subsistir y recuperarse de la devastación que ha generado la guerra. Así lo manifestó el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, quien hizo la solicitud al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial.
un pequeño campo de fútbol romano y varias jugadoras que calientan antes del partido. Esta sería una escena de lo más normal si no fuese porque las protagonistas son 10 monjas que se han quitado el hábito para calzarse las botas y retomar su pasión por el fútbol. Sor Emilia es una de las jugadoras más veteranas del equipo Sister Football Team, uno de los 4 que compiten en la primera Liga Nacional de Fútbol de Monjas de Italia. En 2021, en medio de la pandemia de coronavirus, el fundador y entrenador del equipo, Moreno Buccianti, decidió reunir a varias monjas apasionadas por el fútbol, después de haber creado en 2015 un equipo de sacerdotes. 18 monjas de distintas partes de Italia y diversas congregaciones han podido así volver a vestirse de corto para jugar en la inédita Liga Nacional de Fútbol de Monjas. Aunque el deporte rey en Italia sea cosa de hombres y a la mujer en la iglesia se la vea poco, explica Sor Emilia, cuentan con un gran apoyo. El primo tifoso è Papa Francesco. Lui è contentissimo e è venuto a sapere della nostra nazionale. Su próximo torneo será en el pueblo natal de San Francisco de Asís, donde competirán con los demás equipos de religiosos.